Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. El nuevo cine mexicano. Puentes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a empezar un programa más de estos que Cine Garage hace con todo el gusto del mundo para ustedes. Hoy vamos a hablar de cine mexicano. Ven que es uno de nuestros temas favoritos. No podemos, ni queremos, ni deberíamos ignorarlo. Entonces aquí estamos una vez más para darle su espacio. Una tarde tormentosa en el verano de la Ciudad de México. Nada más invitarlos a que se den una vuelta por Puentes y por Cine Garage para que vean los programas que tenemos ya listos para ustedes. Estamos rondando los 150, si producción no me deja mentir. Estamos rondando los 150 programas de Cine Garage. Entonces ahí hay temas, ahí hay películas, ahí hay comentarios, hay invitados. Hemos hablado de prácticamente todo lo que se nos antoja, lo cual es una gran ventaja y ante lo cual quiero mostrarme enormemente agradecido ante todo el equipo de Puentes. Ahí están todos nuestros programas y todos los programas que hacen mis compañeros para ustedes, que van del diseño al guionismo, pasan por la literatura, Star Wars, cultura canábica, la cultura del agua, el teatro. Hay realmente propuestas para todos los gustos y quiero invitarlos a que se echen un clavado y revisen lo que Puentes ya tiene publicado ahí para que ustedes lo puedan descargar o escuchar en streaming. Si quieren suscribirse a alguno de los programas, la cosa es muy sencilla. Hay varias aplicaciones que están trabajando con nosotros. Está Tuning Radio por un lado, está Stitcher por el otro, está por supuesto el canal de YouTube al cual también se pueden suscribir, Puentes MX. Y está también mi favorita, no por otra cosa, sino porque es la que yo uso, que es iTunes. Si en iTunes ustedes se suscriben a Puentes, en cuanto hay un nuevo episodio de su programa favorito, la propia aplicación lo descarga para ustedes para que se lo lleven y lo escuchen en donde mejor les convenga. Entonces, bienvenidos de nuevo. Y como les decía, este programa está dedicado al cine mexicano, a una película que vi y me simpatizó mucho, no porque esté Alejandro Gerber aquí conmigo como invitado. Nadie me dejará mentir. Cuando una película no me gusta lo digo, pero cuando una película sí me gusta también lo digo. Entonces, Alejandro, ¿sí se dice así tu apellido o usas el GU que no se escribe pero sí se menciona? Bienvenido, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Eric. Pues sí, se dice así, en español se dice Gerber. Ajá. Pero en general la gente dice Gerber porque está muy acostumbrado a escuchar el nombre de la marca, que sí, lo conocemos como en inglés. ¿Tú cómo lo usas? Yo lo uso indistintamente, depende de la situación. Va y viene. A veces me facilito la vida y digo Gerber, a veces hago la corrección y digo Gerber, pero por lo general me quedo con el Gerber. Muy bien. Pues bueno, Alejandro viene a platicar de su película más reciente, Viento Aparte, que estrena ¿cuándo, Alejandro? La película estrena ya esta misma semana, ¿no? Ustedes están escuchando esto un martes, o sea, estamos grabando un lunes, ustedes lo están escuchando a partir de un martes en la noche. Si no estoy mal, la película estrena el viernes. El viernes 10 de julio. Es un estreno en circuito alternativo, circuito cultural. Uh-huh. Cineteca Nacional es la sede principal. Y además tendremos proyecciones en Cine Tonalá, Casa del Cine, Cinemanía, en Le Cinema Ifal. También. Y en el Film Club Café. En satélite. Y adicionalmente arrancamos justo el 10 de julio en 2 plataformas web, tratando como de sumarnos a esta nueva forma de ver cine, que creo que en adelante será así va a ser, bastante socorrida. Poco a poco, sí. Y vamos a estar en Filmin Latino, que es la nueva plataforma de IMCINE, que tiene 2 semanas funcionando. Somos el primer estreno simultáneo en carteleras y Filmin Latino. Uh-huh. Y también en Movie, que ha hecho este experimento de estrenar películas simultáneamente varias veces. Muy bien, pues antes de empezar a hablar de la película, mucha suerte con el estreno. Insisto, es una película que a mí me dejó muy satisfecho, pero me gustaría que le explicaras un poco a la gente, pues no la trama, porque en realidad es un road movie, ¿no? Tenemos a 2 chicos que están pues tratando de encontrarse, están como forzados a madurar ante el abandono de un padre que responsablemente los deja ahí en la playa.
Y ellos a través de un viaje, como en todo buen road movie, tienen que cambiar y tienen que madurar poco a poco. Entonces, digamos que esa sería la historia en realidad, ¿no? Obviamente hay incidentes ahí adentro, podemos platicar los que tú quieras, pero checando otras entrevistas tuyas, sé que la adolescencia es un tema que a ti te llama mucho la atención y el cual quieres explorar, y es mucho de lo que hay en la película Viento Aparte. Entonces, mis primeras dos preguntas serían, ¿por qué la película se llama así? Yo en realidad no encontré un gancho para meterme al nombre en la película, es decir, no encontré una justificación, no es que la tenga que haber, pero me da curiosidad saber por qué se llama así. Y la otra, ¿qué hay en la adolescencia que a ti te llama como cineasta, ¿no? ¿Por qué tocarla nuevamente en una película tan particular como esta? Particular no porque esté rara, sino porque normalmente estas historias se cuentan de otra forma. El título es una historia un poco retorcida. Tenemos tiempo, tú no te preocupes. Yo de lo que quería hablar es esta historia de dos hermanos haciendo un viaje en un momento de tempestad íntima, ¿no? Que tiene que ver con la enfermedad de la madre, que detona este viaje, que al padre se le hace fácil mandarlos de regreso a la ciudad y que resulta que no es tan fácil porque vivimos en un país violento, injusto, lleno de vericuetos un poco desastroso. y de cosas completamente impredecibles, ¿no? Entonces el viaje se prolonga, se alarga y se complica, poniendo en juego la madurez de estos chicos, ¿no? Pero yo siempre vi a los dos personajes como dos personajes que están atravesando una tempestad. Y empecé por ahí a tratar de titularla. Tenía como bastante clara la historia, la premisa, pero no sabía cómo llamarla. Y estuve investigando un rato largo y por ahí me topé, te vas a reír, un diccionario marítimo del siglo XVII. ¡Wow! Y encontré una palabra que me gustó mucho, que es la palabra socaire. De hecho, mi Twitter es socaire. Y socaire es el lado de una embarcación que queda al refugio, al resguardo del viento durante una tempestad. Okay. Y originalmente le puse ese título. Y después me di cuenta que era un título muy difícil, muy cacofónico y con muy poco... con muy poca forma de pegar. Sí, invitaba de una manera muy rara, ¿no? Exacto, y particularmente cuando estás desarrollando una película, pues tienes en mente diversas cosas, no solo cómo va a ser recibida la película cuando esté terminada, sino cómo vas a hacer para conseguir el financiamiento y cómo vas a hacer para presentarla. Y entonces opté por buscar un título que tuviera una sonoridad más armónica, más melódica y quizás más poética, ¿no? Y me acordé de un verso del Altazor de Vicente Huidobro, que decía Viento Aparte, y me pareció que de cierto modo, quizás solo para mí, funcionaba como sinónimo de ese otro título, ¿no? Hablar de aquello que protege de la tempestad, que protege del viento, que te mantiene a salvo, ¿no? Que para mí eso tiene que ver con la figura de los hermanos. De los hermanos. Con este vínculo de hermanos que tiene la posibilidad de salvar, ¿no? Pues mira, más o menos algo así me empecé a imaginar justo al final de la película, ¿no? Que dices, bueno, estos dos en esta relación difícil como es la de todos los hermanos, ¿no? Que a veces los amas con locura y pasión y a los 2 segundos puede haber golpes de por medio. Viéndolos en este camino forzado y en esta premaduración forzada, dije, es que si no están juntos, se los lleva el río, ¿no? O sea, todo lo que les ha pasado estaba listo para arrollarlos y dejarlos hechos pedazos, y sin embargo consiguen ir saltando de una situación a la otra, pues porque están juntos, ¿no? Entonces creo que por lo menos por ahí el nombre funciona mucho, y sí, efectivamente es muy, muy duro. O sea, quiero decir, es un nombre que nos invita a ver algo que no va a ser del todo grato. Es satisfactorio como película, pero no es una historia grata. ¿Por qué meter ahí a 2 adolescentes en una tormenta tan grande como la que nos empezaste a describir hace ratito? Pues hay varias razones, ¿no? Una de ellas es que a través de los ojos de 2 adolescentes, mirar la realidad del país y mirar la realidad del contexto actual del país resulta mucho más... te permite partir de cero, te permite partir sin prejuicios. Es decir, estás partiendo de personajes que no tienen un juicio previo a lo que está sucediendo ni una opinión previa. Entonces, la primera reacción de los adolescentes evidentemente va a ser la perplejidad, pero después la idea era que esa perplejidad se complejizara un poco más, ¿no? Es decir,
por qué está pasando lo que está pasando, ¿no? ¿Qué se rompió en este país para que este país esté en este estado social, ¿no? Esa era como una de las grandes preguntas que la película quería plantear. Por otro lado, pues sí tengo yo una obsesión personal con el tema no de la adolescencia, sino de la pérdida de la inocencia particularmente, ¿no? De los cambios de etapa. En mi primera película de largometraje en Bao... que ahorita hablamos de ella, porque a mí también me gustó Bao, honestamente. También hay un análisis como del fin de la infancia y el fin de la adolescencia en paralelo, ¿no? Y me interesa porque siento que... ese es justo el momento en el que uno define su identidad. Es decir, cuando eres adolescente, dejas de ser herencia, dejas de ser la herencia familiar o la herencia escolar donde te tocó estudiar o la herencia del contexto en el que te tocó vivir y empiezas a tomar decisiones de quién vas a ser, ¿no? Decisiones muy simples. ¿Qué música te va a gustar? Claro. ¿Cómo te vas a vestir? ¿Cómo vas a hablar? ¿De qué manera te vas a parar frente al mundo? El color de tu ropa, ¿no? El color de tu ropa. O sea, como que defines todas tus filiaciones y defines todas tus aversiones. Y eso configura la identidad. Y cuando una persona está en ese proceso, está en un momento de suma fragilidad, de mucha capacidad de ser influenciado por cualquier tipo de estímulo. Eso puesto de frente a una realidad social, creo que es muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera el personaje está obligado a definirse con más urgencia y con más prontitud, ¿no? Y por otro lado, siempre he tenido siempre, en las dos películas existe esta asociación entre la pérdida de la inocencia y la violencia. Es decir, el inocente... No, inocente digo sin la vocación mala de la palabra, ¿no? Sin ser peyorativo, ¿no? El niño que se enfrenta al mundo se enfrenta desde una perspectiva muy limitada y con un análisis de las circunstancias muy, muy limitado que tarde o temprano va a resultar ser falso. Es decir, la realidad lo va a rebasar. La realidad le va a imponer un límite, la realidad lo va a detener, la realidad le va a demostrar que está equivocado. Y en esa equivocación surge la esencia más profunda de los personajes, ¿no? Es decir, en la frustración, en este descubrir que el mundo no es como yo quiero que sea. Y ese momento en particular me resulta fascinante, ¿no? Es por eso que en este tránsito que estos chicos tienen que ir, si no me equivoco, es de Oaxaca a Chihuahua, ¿no? Están recorriendo prácticamente todo el país. Es por esta razón que ellos están, digamos, más matizados que los adultos. Es por esta pérdida de la inocencia en la que estamos metidos junto con ellos, que los adultos suelen ser como muy de golpe, una sola figura. No que sea malo, sino que creo que esta división ayuda a la narración, pero me gustaría que me dijera si es por eso que los personajes principales, el hermano y la hermana, están tan matizados, tienen tantos colores y van transformándose tanto. Y en cambio los adultos son como monolíticos, ¿no? ¿Era parte de marcar este choque, el de dejar a los adultos así o la estoy entendiendo mal? O puede ser que sea un prejuicio mío hacia la vida adulta. Ok. No, es muy interesante lo que dices. Sí, creo que a los hermanos los vas conociendo poco a poco en la película. Poco, sí. Como que la película da tiempo de que poco a poco sepamos tanto quiénes luces son. como oscuridades de los dos, pero sí. Los adultos son muy de una sola cara. Y supongo que tiene que ver también con la estructura episódica de la película. Es decir, cada personaje que se topan en el camino pues tiene aproximadamente 10 minutos de película para hacer su statement, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido, es posible que haya esta sensación, ¿no? Como de personajes que son que muy directamente van al grano, mientras los hermanos están divagando un poco más y eso permite conocerlos desde otras perspectivas. ¿Hay alguna intención detrás de estos episodios que nos dices? Es decir, como primero se topan con un conductor de autobuses y con un camionero y luego pues bueno, están también las memorias con los padres, que ahora hablaremos de eso, pero luego está el encuentro con la prostituta. ¿Hay algún significado ahí o simplemente fue soltar y dejar que los personajes caminaran solos mientras escribías el guión? No, creo que hay un interés como en la amplitud, en abarcar. Es decir, si la premisa es estos personajes van a conocer el país porque están haciendo un viaje forzado de sur a norte por 2.000 kilómetros de territorio nacional,
pues lo mejor que puedo hacer a la hora de escribir el guión es que no sea un viaje lineal en carretera, sino que sea un viaje más amplio que les permita conocer distintas aristas de la sociedad. Entonces, de alguna manera, cada episodio tiene algún tipo de simbolismo social, ¿no? Se conocen como un amasijo grande de posibilidades dentro de la diversidad nacional, ¿no? Creo que esa era como una de las intenciones. Quizás llevada bastante lejos. No, yo te digo, creo que la película cumple su cometido, pero hay un elemento que a mí me llama mucho la atención. El juego y el uso de la cámara del teléfono de uno de los dos hermanos, ¿no? Esta recurrencia a la memoria. Y como decías hace rato, a lo mejor hay un enfrentamiento directo con el mundo adulto, pero resulta que con la madre tienen otro acercamiento, ¿no? Además, Úrsula Proneda lo hace muy, muy bien. Pero me gusta mucho este juego de ir y venir en la memoria, no necesariamente en los momentos más duros, sino simplemente cuando él siente que tiene que estar cerca de la madre, no porque le esté yendo necesariamente mal, sino porque en ese momento puede rescatarla. Hay también un juego de memorias y de resguardo de emociones y de sentimientos en la película, o simplemente fue un recurso. Yo creo que cuando acudes a la memoria, a lo que estás acudiendo es a tratar de elaborar una explicación de qué fue lo que pasó para que llegaras al lugar en el que estás, ¿no? Particularmente en un caso de crisis, ¿no? Entonces uno revisita el pasado con los recursos que tenga, ya sea con la plena memoria o con los objetos que nos la traen, como lo son los videos en el celular, fotografías, lo que sea, para tratar de entender qué hice mal, qué hice yo o qué hicieron nosotros, de quién es culpa esto, ¿no? Entonces creo que Omar se vuelve un personaje obsesivo en términos de regresar atrás, y de lo que se da cuenta es que no hay una explicación para por qué su mundo se está destruyendo, pero sí la certeza de que ya no es posible regresar a ese mundo, de que algo cambió, y de que algo cambió definitivamente, y en ese sentido de que tiene que definir una postura frente a ese cambio, ¿no? Ok, porque a mí me gusta mucho hay un juego visual que te digo, a lo mejor estoy viajando muy lejos, tú me dirás si estoy en lo correcto o no. Pues bueno, la película comienza con estos dos hermanos corriendo en la playa, ¿no? Y vemos que hay una especie de registro de ese momento. Y todo este viaje que ellos emprenden es para llevarnos también a ellos dos corriendo por ahora en el desierto. ¿Qué tan consciente fue esta vuelta de la arena junto al mar para abrir la historia y la arena sin mar para cerrar la historia? Es como la gran metáfora de la pérdida de la inocencia. Totalmente. O sea, la idea era tener a los hermanos persiguiéndose en juego al principio y persiguiéndose en juego al final, y de alguna manera darle como una sensación cíclica a esta especie como de despedida de la infancia, ¿no? Y que al final del camino, una vez que llegan a la meta, tienen la posibilidad de revisitar ese viejo vínculo infantil que tenían como hermanos, ¿no? Incluso sin nostalgia, ¿no? Porque ellos están de alguna manera asumiendo ya al final de la historia, como dices, que no se puede volver atrás y que lo que pasó, pues, o les ayudó o les perjudicó, pero los cambió, ¿no? No hay tampoco un juego con la memoria de manera nostálgica, creo. No, de hecho hay una frase que dice uno de los personajes, el personaje de Zipacli, que es el punk en Chihuahua, que le dice a Omar, al personaje protagónico, que todos tenemos un pinche video dando vueltas en la puta cabeza, sí, y de ti depende si dejas que te joda la vida o no. Okay. Que de alguna manera resume un poco lo que este protagonista ha estado viviendo y ha estado reflexionando, ¿no? Es decir, la memoria está ahí, es un recurso importantísimo para saber quién eres, pero si te quedas anclado en la memoria, muy probablemente el resultado sea lamentable, ¿no? Ok, tengo varias preguntas más, pero tengo que hacer el primer corte de este programa. No tardamos nada para seguir hablando con Alejandro Herber. Bisecchi es el segundo apellido, ¿verdad? Ese sí se dice así, Bisecchi. Sobre Viento Aparte, una película que estrena este viernes. Ahora venimos. En 1985 se publica Galápagos, una novela de Kurt Vonnegut donde se cuestiona el mérito del cerebro humano desde una perspectiva evolutiva.
Uno de sus personajes es un aparato sabelotodo que guarda en su interior todo el conocimiento del mundo. Su nombre es Mandarax. En 2015, Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano conducen un programa que busca responder preguntas a través del conocimiento científico. Su nombre es Mandarax. Nuevo episodio todos los miércoles a partir de las 10 de la mañana. Estreno 1 de julio, miércoles a las 10 de la mañana. Puentes.me. Mapa de palabras. Un viaje sobre la literatura infantil y juvenil. Con Ana Paula Rosales. Todos los viernes nuevo episodio a las 10 de la mañana. Puentes.me. En contradicción del aislamiento. Puentes. Ok, estamos de regreso. Alejandro, estos personajes con los que se enfrentan nuestros protagonistas. Bueno, primero, me imagino que había una especie de idea de universalización para escoger a un hombre y a una mujer como hermanos. El hecho de que hubieran sido dos hermanos solamente habría cambiado el discurso por completo. O me estoy equivocando. ¿Es necesario que sean hombre y mujer? Que sintamos el peligro de manera distinta, porque se enfrentan a situaciones bastante peligrosas, bastante duras, pero con cada uno de los dos sentimos peligros distintos. ¿Será una manera de ampliar tu discurso o hay alguna otra intención detrás de que sean de géneros diferentes? Bueno, el hecho de que el personaje de Karina, que es la hermana menor, sea mujer, genera esta sensación de riesgo que transita por toda la película, ¿no? Es decir, en cualquier momento algo le puede pasar a la niña y la mayoría de los espectadores pasa todo el transcurso de la película dándole vueltas a esa idea. Hay una siniestra sospecha ahí encima, sí. Uh-huh. Y eso abona al conflicto de Omar en términos de esta disputa entre responsabilidad e independencia, ¿no? Es decir, yo quiero vivir, yo quiero ser libre, quiero encontrar el respeto de mis semejantes en base a mis acciones y a mis decisiones, pero en la medida en la que yo tengo que hacerme responsable de mi hermana, no tengo esa capacidad, ¿no? Uh-huh. Y toda esa disputa sucede durante toda la película hasta el momento en el que él mismo se da cuenta que ella también está en su propia disputa, claro, y en su propio proceso de crecimiento y en su propio proceso de maduración, y que quizás va más rápido que él, ¿no? Que es algo de lo que más me atrapó de los personajes, ¿no? Ninguno está subestimado, están muy bien, como te decía hace rato, matizados. Ese matiz, esos toques de sombras y de luces, tiene que ver con los 5 años que se tardaron en hacer la película. ¿Cuánto costó trabajar en guión esta película? Y luego, ¿cuánto costó llevarla a la pantalla? Porque recorrieron literalmente todo el país. Sí está filmada en donde los personajes estuvieron transitando. Sí fueron ustedes de Oaxaca a Chihuahua. Sí, lo hicimos. ¿No? Se huele el cambio de clima. Fue una locura, pero sí lo hicimos. ¿Por qué fue una locura y qué tanto tiempo de estos 5 años que se tomaron se ocuparon en la pre y luego en el rodaje? Sí, los 5 años empiezan en el momento en el que empecé a escribir, ¿no? Lo primero que escribí fue un argumento de 20 páginas, tratando de conseguir algún apoyo para escritura. Ese argumento lo dejé descansando una buena cantidad de meses, más de 6 meses, y entonces abordé la escritura del primer tratamiento. Y ese primer tratamiento ya consiguió una beca de desarrollo de IMCINE, con la cual me fui a hacer un viaje de scouting en el año 2010. Viajé junto con un amigo alemán, volamos a Chihuahua, rentamos un auto en Chihuahua y bajaron. Hicimos todo el recorrido en reversa, ¿no? Y nos tocó nuestra propia pérdida de la inocencia con la violencia del país. Violencia que sabíamos que existía, que claro, conocíamos bien, pero que no habíamos vivido tan de cerca. Y en ese viaje el guión se transformó mucho. Se volvió... ¿Por eso mismo? Por eso mismo, sí, claro. O sea, como que fue una experiencia trascendental. El guión ya tenía aliento social, pero se volvió mucho más imperiosa la necesidad de explorarlo.
Y después estuve en el taller de perfeccionamiento de guión Alejandro Galindo, que impartía el maestro Leñero. Ahí se retrabajó el guión, hice un par de tratamientos más. Y un poco más adelante, ya una vez que obtuvimos el financiamiento, que eso fue hacia finales del año 2012, finales del 2012, hice una última versión del guión ya de cara a la filmación. Ahora, el trabajo con los personajes, con los hermanos, con Omar y Karina, creo que esta matización que dices y esta sensación de que los personajes tienen como espacio para desarrollarse y uno logra conocerlos, tiene mucho que ver con el trabajo de los dos actores, de los dos jóvenes actores, de Sebastián Cobos y de Que sí Valentina son Butzurro. actores, ¿no? Pues no eran actores. No eran actores. No. Tuvimos un largo taller de perfeccionamiento con un acting coach que se llama Ana Lourdes López, en donde partimos de ejercicios muy sencillos de particularmente de creación de vínculos de confianza entre ellos, conmigo, y después fuimos involucrando al resto del reparto para ir generando exactamente los mismos vínculos y empezamos a hacer improvisaciones y algunos ensayos, ¿no? Fue un trabajo muy, muy intenso con ellos, y la construcción de los personajes pues, tiene mucho que ver con el empeño y el talento que ellos pusieron, de su inteligencia y su sensibilidad, sí. ¿Ellos de dónde salieron, entonces? Lo que yo hice un casting muy parecido al de la primera película, es decir, si yo necesito un actor de 15 años y una actriz de 12 y convoco, van a llegar los niños del CEA. A mí para esta película no me funcionaban los niños del CEA porque están educados con una serie de mañas televisivas que no necesariamente se apegan al trabajo que yo quería hacer. Entonces lo que hice fue hacer un casting itinerante, ¿no? Ir directamente a las escuelas que tenían algún tipo de vinculación artística, particularmente con el teatro, hablar con los maestros, con los directores de las escuelas, pedirles que nos dejaran ver a los chicos, pedirles hablar con los padres y verlos en sus clases de teatro, verlos en acción, y una vez que veíamos posibles actores que podían funcionar para los papeles, los invitábamos a un casting a la oficina. Hicimos el casting en la oficina, debemos haber casteado alrededor de 150 niños y niñas. Wow. Sí, fue bastante intensivo. Y después hicimos parejas finalistas. Hicimos 4 parejas que rotamos en algunos casos, porque además son hermanos, teníamos que buscar un parecido físico. Claro. En el cine los parecidos físicos tienen que ser mucho más estrictos que en la realidad. Sí, sí. Y teníamos que buscar sobre todo la química y cómo iban a funcionar. Y en ese casting por pareja, Sebastián y Valentina fue muy impresionante, porque se conocieron ese día y a los 30 segundos ya eran compinches. Y era muy, muy impresionante verlos generar complicidad con tanta facilidad. No, es impresionante verlos en la pantalla, ¿no? O sea, a mí la escena del puente, donde ellos están peleados, se me hace... Hay muy pocas... De hecho, no hay palabras, no hay solamente insultos. Exacto. Y yo dije, estos o de veras son hermanos o llevan viajando 4 años juntos. ¿Cuánto duró el viaje del rodaje? ¿Hubo interrupción o sí se fueron de corrido a la hora de...? Fueron 7 semanas, 6 semanas y media de corrido. Desde filmamos en orden cronológico prácticamente, ¿no? Nuestras raras posibilidades. ¿Qué es lo que te iba a preguntar? Yo creo que para ayudarlos y para conseguir un poco esta transformación de los personajes y de tu propia película, de una película en la que no sabes muy bien qué rumbo vas a tomar al principio, a una final en donde la conclusión es muy clara, se te obligaba, tú mismo te debiste haber obligado a rodar de forma cronológica, ¿no? Sí, la verdad es que fue muy, muy bueno y muy, muy útil. No rodamos de forma cronológica por eso, era un argumento importante, pero sí evaluamos distintas posibilidades de planes de trabajo, particularmente, lo que siempre está ahí en juego es el tema financiero y el tema económico, ¿no? Entonces, tratas de armar la ruta que te va a generar menor cantidad de costos y llegamos a la conclusión de que la cronológica en este caso era la que menos, porque además nos permitía volver al DF a la mitad del trayecto. Es decir, arrancamos en Oaxaca, estuvimos 10 días con base en Pinotepa Nacional, yendo a distintos pueblos y a la playa en donde filmamos, que se llama Corralero, y después volvimos al DF y estuvimos una semana en algo que fue bastante desgastante para el crew, durmiendo en el DF, pero filmando en las carreteras de Hidalgo. Okay. Entonces había llamados muy tempranos y llegábamos muy tarde, pero bueno, era una forma, un intento de controlar gastos y costos en la filmación. Y después emprendimos por carretera,
fuimos a Xilitla. Hay un episodio de 15 minutos que se filmó en Xilitla que no aparece en la película, que salió en edición. Porque a la hora de montarlo, el episodio estaba muy bien. De hecho, los actores que salen ahí, que desafortunadamente tuve que sacar de la película, habían hecho un papel extraordinario. Pero había ese episodio que yo creo que lo daré a conocer en algún momento. En algún video, momento o algo saldrá así. por aquí. Era una digresión en la ruta de los hermanos. Es decir, básicamente la premisa de ese episodio era: los hermanos se hartan de su situación de crisis y se deciden ir de reventón. Ok. Y conocían a 3 hipstercillos en Xilitla que estaban haciendo turismo y se les pegaban, ¿no? Y pasaban una noche con ellos y de pronto se veían involucrados en una telenovela hipster que no les correspondía, ¿no? Es un episodio divertido, pero al momento de ver la película completa, montada completa, daba la sensación de que había una irresponsabilidad y olvido excesivo de los hermanos frente a su propia situación, que no les hacía bien. Y con mucha resistencia de mi parte sacamos el episodio, vimos la película sin él y efectivamente la sensación de ritmo y de intensidad dramática era mejor, ¿no? Entonces lamentablemente hubo que sacrificar. Ya la veremos un día, ¿no? Exacto. En algún momento tendremos por ahí el Director's Cut. Seguro. Con Xilitla. ¿Se puede saber cuánto costó o aproximadamente tu película? Es una película producida con Foprocine, que es el fondo del IMCINE para películas culturales y artísticas. Nos dieron 8 millones y medio de pesos, que es, bueno, tú lo sabes bien, un presupuesto bastante apretado muy corto. para cualquier película, ¿no? Que no sea eminentemente guerrillera. Es que te lo pregunto porque quería que nos comentaras, si es que te interesa, qué tan difícil se vuelve rodar películas e historias como esta, que no son claras de entrada, que digamos no tienen una cara fuerte para venderse y promocionarse a la altura de las comedias románticas que se están haciendo también en México. ¿Qué tan difícil es competir con ellas y conseguir el dinero para una historia como lo que creo entender, mucho más comprometida y mucho más interesada en lo que está pasando en las calles de este país? ¿Existe esa competencia? ¿Te afecta? Creo que tocas un tema vital en términos de lo que es la producción del cine mexicano. ¿Qué es lo que ha sucedido? Da la sensación de que se hubieran armado 2 bandos dentro del cine mexicano. Un poco, sí. Entonces tienes el bando del cine comercial, las comedias románticas, las películas de terror, que se están haciendo un montón, que se suelen financiar con Eficine y que suelen tener apoyo de muchas empresas y presupuestos muy altos, entre 30 y 40 millones de pesos, ¿no? Y que tienen un discurso, ¿quiénes las hacen? Algunas de las personas que las hacen, claro. Las generalizaciones son horribles, muy el cine es para entretener a la gente, el cine no tiene que ver con transmitir ninguna de estas ideas, ni con hacer ningún tipo de revolución, ni de fomentar ningún tipo de cambio. El cine es para que la gente coma palomitas, ¿no? Existe como ese bando. Muy en contra de otro bando que se ha radicalizado también. Son 2 posturas, a mi juicio, profundamente absurdamente radicales, que dicen, no, pues el cine es arte, el cine es, si tú no entiendes es porque tú eres tonto, culpa, sí. La película es perfecta, tú no supiste treparte al discurso cinematográfico, el cine es para verse en festivales. No existe un cine para el gran público puede ver televisión, todo lo que quiera, pero mi película es para una élite, ¿no? Estos 2 bandos tienen 2 posturas que, pues, dichas así como las estoy diciendo, pues suenan profundamente aberrantes. Como, ¿no?, toda radicalización. Ajá. ¿Qué es lo que sucede? Que si tú quieres pegarle al medio, es decir, yo quiero hacer una película entretenida, yo quiero hacer una película que el gran público disfrute, pero que salga con una reflexión y que salga diciendo... madres, ¿qué está pasando en México? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué estamos tan peleados? ¿Por qué hay tanto encono? ¿Por qué somos tan proclives a la violencia? ¿Por qué hay tantas ejecuciones? No, ¿por qué está tan revuelto todo? Sí. ¿No? Que quizás ni siquiera ser tan puntual. ¿Por qué estamos sintiéndonos como nos sentimos en un país donde no nos sentíamos así hace 20 años? Exacto, que nos sentimos, lo he dicho como en muchas entrevistas, y justo Alex Otaola me decía, no se te olvide decir tu línea. Ahorita hablamos de Alex Otaola. Me decía, somos extranjeros en nuestro propio
propia tierra. Sí. Lo que ha pasado con esta ola de violencia es que nos ha extranjerizado, nos hemos alienado y entonces todo otro es un enemigo potencial, todo otro nos va a hacer daño tarde o temprano. Y entonces se genera una situación donde se vuelve imposible vivir, ¿no?, en este país. Pero bueno, volviendo al otro, pues yo lo que quería hacer era una película que estuviera a la mitad del camino, una película que fuera susceptible de entrar a festivales, que tuviera un juego estético, que tuviera una puesta en cámara interesante, que tuviera momentos de contemplación, que tuviera profundidad en los personajes, que hablara de un momento social en donde las caras de los actores que representan a los personajes son las caras de la gente que ves en la calle y no estos miscast terribles en donde de pronto agarran una superestrella y la ponen actor de plomero. No diré más. Pero al mismo tiempo una película que cualquier persona que no tiene la pretensión de pertenecer a una élite pueda sentarse, ver, disfrutar, entender y salir con una reflexión, ¿no? Levantar, financiar una película con esas intenciones resulta muy complicado. ¿Por qué? Porque no perteneces a ninguno de los dos bandos radicalizados. Sí. ¿No? Es decir, no eres un artista para los artistas y no eres un vendedor de palomitas para los vendedores de palomitas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el propio medio termina haciéndote optar, ¿no? Por lo menos en el momento de búsqueda de financiamiento. Y entonces, ¿qué haces? Pues que yo, por lo que opté, fue por presentar un proyecto mucho más inclinado hacia lo festivalero artístico para conseguir el financiamiento y después, a la hora de filmarlo, tratar de abrirlo, ¿no? Ahora bien, a la hora de buscar distribución, es que ha sido realmente sorprendente, ¿no? Porque he hablado con más de 10 distribuidores en el país, con el 80% de los distribuidores que hay en este país, y hay unos que me dicen que la película no es lo suficientemente comercial y otros que me dicen que no es lo suficientemente estética o artística. Entonces, sí hay ahí un limbo muy extraño que es completamente artificial. Está generado por una polarización ridícula, ¿no? O sea, todas son películas y todas deberían tener un espacio en los nichos de exhibición, ¿no? Claro, que es lo que te iba yo a preguntar ahora. Entonces, ¿quién distribuye la película o viene de parte de ustedes también? La película la estoy distribuyendo yo. Okay. O sea, después de un año de buscar distribuidor, después de un par de intentos fallidos con oficina de distribución, llegó un punto en donde Sebastián, el actor protagónico, tenía 15 años, estaba empezando primero preparatoria cuando hizo la peli. Hoy es un flamante alumno de recién ingreso del CUT. Wow. Valentina tenía 12 años, estaba empezando la secundaria cuando empezamos a filmar. El sábado pasado fueron sus 15 años, yo fui su padrino. Entonces dices, bueno, esto está envejeciendo mucho, ¿no? Como proyecto, como idea, como fenómeno, como película, es necesario cerrarla, ¿no? A mí no me termina de satisfacer que la película solo sea vista en festivales. Yo necesito que la película esté a disposición del público para sentir que cerré el proyecto, ¿no? Entonces empecé a indagar las posibilidades de buscar una distribución en un nicho pequeño con las plataformas web como soportes importantes para poder cerrar el proyecto, ¿no? Porque de otro modo tendría que haber esperado hasta el 2016, ¿no? Para que te la dejaran. Exacto. Una película que se filmó en 2013. En 2013. Entonces, y por otro lado, finalmente yo necesito también empezar a abordar nuevos proyectos, es decir, un poco dejar ir también, exacto, ¿no? Aprender a cerrar la obra y dejarla ir. Curioso, ¿no? porque la película también acaba hablando de eso. Exacto. ¿No? O sea, le acaba diciendo a los dos chicos, muchachos, pues tienen que dejar ir, ¿no? Su padre ya los abandonó, que es un tema además que yo tengo que preguntarte, y su madre pues está muy enferma, ¿no? A mí lo he dicho en otros programas, porque además esto ha pasado, no sé si preocupantemente, todavía no lo sé, pero mucho más seguido de lo que pasaba hace 4 años. Las películas en donde la figura paterna es ausente o es completamente inoperante, las películas mexicanas con figuras paternas débiles cada vez son más frecuentes. Yo tengo mi teoría, pero no sé si tú lo has sentido o había una intención detrás de dejar al padre como lo que es, como un completo patán irresponsable. Es que es interesante porque existe esa lectura, ¿no? El padre es un patán irresponsable. Pero es una lectura muy mexicana. Sí. Cualquier persona fuera de México lo ve como una cosa muy normal. Sí, dice, sí. O sea, ¿qué hace el padre? ¿Qué es lo que hace el padre? Le dice al hijo de 15 años, hazte cargo de tu hermana, súbete en un autobús y lleva a la casa de regreso a 8 horas de distancia en carretera. Hombre, pero no vivimos en Finlandia. Exacto. Se le hace fácil, digamos, al padre, sí. ¿no?
Y sin embargo, creo que ahí hay un síntoma muy, muy potente de lo que nos está pasando. Es decir, estos personajes, que son personajes de clase media urbana, no se pueden dar la libertad de dejar a un chico de 15 años subirse a un autobús solo en las carreteras, ¿no? Claro. Y eso, el hacerlo, convierte al padre en un irresponsable, cuando no debería ser así. Y según yo, le da una lectura política a la película mucho más profunda de lo que podríamos tener en un pase rápido, ¿no? Porque te lo digo, y te lo decía hace rato, son varias ya las películas mexicanas en donde el padre simplemente... Un padre que además estamos muy acostumbrados a ver en el cine más tradicional, ¿no? En 70, 60, 40, en los años 40, donde el padre era la figura que decía cómo se hacían las cosas, a dónde ir y a dónde no ir. Ahora esas figuras se están desvaneciendo cada vez más en el cine mexicano y se me hace bien interesante. Y en la sociedad, ¿no? Hay una, digamos que el estereotipo del macho sí. es un estereotipo que se ha desdibujado, ¿no? Ha cambiado las relaciones de poder entre hombres y mujeres en la pareja, particularmente dentro de las familias, ¿no? En ese sentido, sí, en esta película la madre Úrsula tiene una figura como muy de protectora, ¿no? Sí, entonces, aunque no esté. En el momento en que la protectora cae, se la sigue venerando como protectora, sí. ¿no? Pero el padre es al que se le exige que responda, y si no está a la altura, entonces los chicos todo se vuelve caótico. Claro, se vuelve caótico y los chicos tienen que empezar a madurar quizá antes de tiempo. Exacto. Okay. Bueno, tengo que hacer mi siguiente corte, Alejandro, pero venimos para hablar de más detalles de la película Viendo Aparte, que como ustedes ven, es mucho más interesante de lo que les puedan decir en una calificación de estrellitas y numeritos, y a la cual sí quiero invitarlos a que vayan. Ya Alejandro expuso sus razones, ¿no? Es una película que está contando algo, pero que está contando algo para también hablarnos de otras cosas. Creo que es lo mejor que puede hacer el cine, y creo que es lo mejor que puede hacer el cine mexicano en este momento, ¿no? Invitarnos a una historia que nos haga reflexionar sobre nosotros mismos, sin necesidad de que nos agarren a mazazos, que es otra cosa que agradezco mucho de también, tu película, ¿no? También, sí. Que no hay una losa que nos caiga encima y que tengamos que ir arrastrando durante toda la película. A pesar de todo lo que hemos hablado, creo que es una película muy entretenida, divertida, ¿no? Y hablo de divertido no porque estemos riéndonos todo el tiempo, sino porque estamos metiéndonos cada vez más en la historia, lo cual es muy difícil de conseguir. Especialmente con 8 millones de pesos solamente y con tantos años de preparación. Entonces, ahí está otra invitación para ver Viento Aparte. Tengo que ir al siguiente corte, pero regreso en nada. Organizaciones son taxistas, estarán con sus vehículos obstaculizando las vialidades para protestar contra Uber. Exacto. Uber y Cabify, que dan servicios de taxi por medio de aplicaciones para teléfonos móviles y sin concesión. No están ni bien informados de cómo opera Uber y si les afecta o no, y se están dejando mover por sus líderes o por otras gentes para incluirles en que nada más vayan en contra de Uber, cuando el segmento que atiende Uber no tiene que ver nada con los taxistas. Esa es la consigna: o se va a Uber o aquí lo matamos. Con nadie. El transporte, el derecho al trabajo no se negocia con nadie. Ahora sí
que pidiendo que se regularice el servicio, ¿no? Que todo sea parejo. A nosotros nos están sacando hasta los ojos, impuestos, revistas, tenencias, paga esto, paga el otro, la gasolina sube, refacciones, nosotros no pagan nada. Subtexto. El arte de leer entre líneas. Con Magali Urquieta. Nuevo episodio todos los miércoles a la 1 de la tarde. Puentes.me. En contradicción del aislamiento. Puentes. Ok, ahora sí, estamos de regreso, Alejandro. Dos cosas que me llaman mucho la atención desde el punto de vista técnico. La fotografía, Martín Buey, es muy bonita. O sea, Martín creo que es un fotógrafo muy, pues muy audaz a veces, ¿no? Yo cuando vi el violín, me dejó con la boca abierta. Y ahora nos lleva a paisajes que no son necesariamente paradisíacos y que tampoco son un infierno dantesco, pero consigue comunicar un poco como decías, este peligro latente que hay alrededor de los dos chicos. ¿Cómo convenciste o cómo es que llegaron a querer trabajar juntos, Martín y tú? Martín y yo somos compañeros de generación en el CCC. Mi primer cortometraje como director, que se llama Abandonos, es el primer cortometraje como fotógrafo de Martín. Y todas mis ficciones en el CCC las hizo él. Entonces, somos muy, muy amigos desde el principio de nuestros tiempos cinematográficos. Y pues más bien el asunto con Martín, que es un fotógrafo muy exitoso, muy bueno, muy demandado y socorrido, pues era ver si iba a tener tiempo, ¿no? Si iba a tener la posibilidad. Afortunadamente cuadró su agenda y abordamos el proyecto. Siempre con él, desde que hacemos los cortos, pues nos poníamos a ver pinturas, a ver películas, a tratar como de definir un look, ¿no? Que es... Para Viento Aparte. Para Viento Aparte. Sí, y para los cortitos que hicimos cuando éramos estudiantes, ¿no? Entonces volvimos a hacer eso, estuvimos durante un buen rato, nos reuníamos una vez a la semana a ver un par de películas y discutirlas. Estábamos tratando de encontrar la puesta en cámara, ¿no? En este ejercicio, la puesta en cámara fue producto de una colaboración entre los dos y de una serie de debates y de confrontaciones. Lo leo en tu mirada, fueron debates intensos. Fueron muy intensos porque estábamos entre dos ideas que están en la película. La idea del plano secuencia estilizado, con la cámara a bordo de un carrito, de un Fisher o de una pequeña gruita, y la cámara que describe los espacios y describe la escena y se combina con el juego escénico de los actores, ¿no? Muy en el estilo de Angelopoulos, por poner un ejemplo. Y la cámara en mano, la secuencia cámara en mano, más violento, más de seguimiento de los personajes, más moderno, más contemporáneo, tipo los hermanos Dardenne, por poner algún ejemplo, que permitiera que la puesta en escena fuera mucho más orgánica. Arrancamos con la idea de la estilización y poco a poco, durante el proceso de filmación, fuimos decantándonos hacia la cámara en mano, que nos permitía darle mucha mayor intensidad a los momentos escénicos de los hermanos y que además a ellos dos los liberaba. Porque en el momento en el que no le tienes que poner un masking tape al actor en el piso para que llegue una marca, para que se quede ahí, sino que la marca es una cosa más imprecisa y es el fotógrafo y el asistente de cámara quienes tienen la obligación de llegar al cuadro que ellos quieren y no el actor. Entonces el actor tiene más libertad. Y eso pensando en que estábamos trabajando con dos chicos muy jóvenes, de 15 y 12 años, los liberaba y les quitaba un peso de encima que es muy, muy complicado para los actores en el cine. Y al mismo tiempo, a mí me pasó algo muy curioso. La película, quizá justo por eso, yo estoy asumiendo mi propia experiencia con la película, se va endureciendo de alguna forma a nivel visual. No que la fotografía se oscurezca, sino que efectivamente, ¿no? de tomas más largas y más incluso coreografiadas, llegas a un tono bastante más realista, si es que cabe, en tu película. Entonces, eso endurece la película hacia el final, que está recogiendo a dos personajes que están endurecidos,
después de haber pasado por situaciones cada vez más tensas, ¿no? Claro. Entonces creo que funciona a final de Yo creo cuentas. que fue muy afortunado, o sea, creo que tan estuvimos abiertos a la reflexión que estuvimos abiertos a ir modificando ciertas decisiones sobre la marcha para llegar a un mejor resultado. Y creo que eso funciona muy bien. Yo creo que sí. ¿Qué películas revisaron para tratar de encontrar el look de la Revisamos de la muchos tuya? road movies, ¿no? De cosas muy radicales, como Viajo porque preciso, vuelvo porque te amo, ¿no? Hasta... Me acuerdo que yo tenía muchas dudas con el aspecto de pantalla, ¿no? La película está filmada en 2.35 con óptica anamórfica y la óptica anamórfica tiene el plus que cuando fotografías un paisaje se ve espléndido, es muy, muy impresionante. Pero cuando metes la cámara dentro de un vehículo es muy difícil encontrar el plano, ¿no? Entonces nos debatíamos mucho en eso. Entonces vimos películas como Deliverance también. Vimos bastante cine de los 70. Deliverance, hablamos de la de Burt Reynolds. La de... Sí, Oh, sí, esa. de John Borman, sí. Guau. Ajá, peliculón, sí. No, ya a mí me gusta mucho. Y sí, y mucho road movie, ¿no? Revisamos El paisaje en la niebla de Angelopoulos. Cada día llegaba él con una película y yo con otra. Veíamos a veces fragmentos, a veces películas Había un enteras. debate ahí cinéfilo. Exacto. Y luego está la música de Alex Otaola, musicazo. Ha estado aquí en estos micrófonos. Y cuando vino a la entrevista me parece que mencionó que Viento Aparte venía. No, fue hace nada, en un par de meses que nos dijo Viento Aparte viene, échenle un ojo. ¿Cuál fue el trabajo para conseguir esta música? Que hace un trabajo similar al de la fotografía. No nos vende la idea completa de la película, la envuelve de una forma muy orgánica, o sea, no es obvia, no es la película que un músico X, vamos a generalizar, que otro músico hubiese hecho para una película como estas, que quizás se habría ido por el camino más fácil, que es endurecer, ¿no?, la propuesta musical. Y Alex Otaola hace un trabajo mucho más complicado, según yo. No, Alex es un musicazo, es un virtuoso total y tiene una capacidad de interpretación emocional de la imagen hacia el sonido que es notable, ¿no? Yo quería un rockero, yo quería que alguien del mundo del rock hiciera la música de la película porque el personaje de Sebastián escucha estas canciones de viejo punk mexicano previo al rock en tu idioma en sus audífonos todo el tiempo, ¿no? Está como precisamente en esa etapa de búsqueda de la identidad y ha decidido que le va a gustar esa música, quizás en un gesto medio snob de clase medio urbano, quizás en una sensación de rebeldía y de violencia interna, ¿no? Ajá. Y entonces queríamos un rockero. Salió la posibilidad de hablar con Alex, le pasé el guión, le encantó el guión, se sumó inmediatamente. Alex tenía y tiene muchas ganas de hacer música para cine, ¿no? Y una vez que terminamos la película, lo invité a ver un corte y empezamos a trabajar. Con la particularidad de que en el camino me quedé sin dinero para pagar las músicas incidentales, las cumbias y las norteñas que había en distintos lugares, y le planteé abiertamente la posibilidad de que él se las echara. Y luego de meditarlo como 30 segundos, aceptó. Entonces, Alex hizo 3 soundtracks distintos para la película. O sea, por un lado está el score, o sea, toda la música que hace con la guitarra y con chelos que acompaña un poco la sensación emotiva de la película. Por otro lado están las canciones punk que escucha Omar en sus audífonos y además las canciones incidentales que van a lo largo del camino, desde una banda oaxaqueña, pasando por una tecnocumbia en una fiesta. Por tribal también me parece. Hay una ¿no? tribal, hay un par de norteñas que hizo en colaboración con Luca Ortega. Ajá. Hay y hay hay otra canción más bolerosa, ranchera, que cantan en el paradero de autobús que puso Anis Rangel, que es su mujer, a cantarla, ¿no? Entonces incursionó en todos los géneros. Del mismo modo como la película tenía esta obsesión con la amplitud, el soundtrack también. La música también fue para allá. Y además la interpretaron ellos mismos, ¿no? Él y Luca me parece que están en la interpretación de las canciones que escribió Alex. Sí, prácticamente la interpretación la resolvieron ellos. No, pues tienes ahí a medio San Pascualito Rey. A medio San Pascualito, sí. Muy bien, me parece muy, muy bien. Alejandro, ¿algo más que quieras agregar a tu película? Te digo, Bao me parece también una película, en su momento, y lo dije, me parece una película incomprendida. Creo que les debió haber ido mejor.
¿Se puede conseguir Bao en DVD? ¿Existe la edición en DVD? Bao fue lanzada en DVD por Mundo en DVD, pero dejó de estar en las tiendas. Desconozco qué sucedió. Sé que no se vendió mucho, quizás esa es la razón. Pero durante un par de años se conseguía el DVD, ahora es difícil de conseguir. Yo no la he vuelto a ver. Pero ahora está en Filmin Latino, en la plataforma del IMCINE. Creo que cuesta 19 pesos verla. Y para mí es realmente como muy tranquilizador porque no hay nada peor que saber que tienes una película y que nadie la puede ver. Nadie la puede ver. Entonces, bueno, hay una plataforma del Estado mexicano que protege el cine mexicano y de manera que quien quiera revisitar la película o quien la quiera conocer por primera vez ahí está, puede tener el acceso a ella. Recuérdanos tantito de Bao. La vi en un festival de Morelia, puede haber sido. Sí. Se vio en Morelia, ¿verdad? Se vio en Morelia, ganó la mención del jurado en el 7º Festival de Morelia. Cuéntanos tantito de Bao, que además ocurre mucho más cerca de la Ciudad de México. Sí, Bao ocurre en Iztapalapa, el 90%. Es una película mucho más complicada en términos narrativos porque son varias historias cruzadas que ocurren en distintos tiempos. Pero son las historias de 3 adolescentes, Andrés, José y Felipe, que fueron grandes amigos en la infancia y que un hecho violento, el linchamiento de un hombre, los mandó por caminos separados. Entonces asistimos en la película a 2 momentos en la vida de estos personajes. El momento de su infancia, como este episodio bucólico que tiene un final violento, y a sus historias individuales en la adolescencia, en donde son chavos que viven en esta ciudad, en una zona como Iztapalapa, sobrepoblada, con distintos problemas de sobrevivencia. No necesariamente hablamos de miseria, pero sí de marginación urbana, que tienen que enfrentar desde su experiencia con dignidad, ¿no? Además, la película tiene un episodio documental, de retrato documental de la Pasión de Iztapalapa, de la representación de la Pasión, que es el momento climático y culminante de la película y que de algún modo engarza las historias de estos adolescentes con el tema social. Y hay un prólogo que cuenta la historia del origen del personaje que es linchado durante la infancia de los chicos. Entonces, es una película compleja en términos narrativos. Es muy difícil hacer una sinopsis de Bao. Sí. Pero bueno, una película a la que yo le tengo muchísimo cariño, con la cual estoy profundamente satisfecho. Y que además me hizo entender y comprender muchas cosas del medio cinematográfico y de la realización cinematográfica. Bueno, pues ahora sabiendo que está en Filmin Latino, pues le voy a echar un ojo. Y estará en Movie próximamente. No sé en qué fechas, pero ya hicimos un acuerdo, así que seguramente estará en Movie también en algún momento. Ya tus 2 películas están ahí. Las 2 películas con V. Las 2 películas con V. Viento aparte y Bao. Y las 2 con advocaciones al viento y al aéreo. Allá vamos. De eso se trata, de empezar a construir un sello, una firma. Alejandro, ¿algo más que quieras decir de tu película? Además de invitar a la gente a verla, por supuesto. Sí, eso, de invitar a la gente a verla. Recordarles que estrenamos este viernes, 10 de julio. Vamos a estar en Cineteca Nacional, Cinemanía, Casa del Cine, Cine Tonalá, el Cinema Ifal, el Film Club Café, en las plataformas Movie y Filmin Latino. Que se acerquen a la película. Es una película que no los va a defraudar, es una película entretenida, es una película que deja mucho la reflexión, es una película que pretende abrir debates, no dar soluciones ni dar lecciones a nadie, y es una película sobre nosotros. Creo que es justo lo que tenemos que hacer nosotros. Hablo de nosotros como país en este momento, ¿no? Abrir debates y debatir. No estamos buscando una respuesta final, no estamos buscando la verdad absoluta, tenemos que intercambiar ideas, ¿no? Intercambiar ideas y admitir, creo que nos cuesta trabajo admitir que estamos en el mismo barco. Sí. Y en la medida en que admitamos que estamos en el mismo barco, lograremos remar para el mismo lado, ¿no? Igual que tus personajes. Acaban asumiendo que están en el mismo barco, un barco con un par de hoyos muy grandes, pero acaban haciéndolo y pues bueno, creo que el resultado como película es muy, muy afortunado. La disección social, pues por supuesto nos deja muchas heridas expuestas que creo que tenemos que voltear a ver. O sea, no porque la situación no sea grata, vamos a querer ver películas que nos hagan escapar de esa realidad. Qué mejor que ver películas que nos cuentan una historia sin ser obvias, que nos hagan pensar en nosotros mismos, y creo que es justo lo que hace Viento Aparte. Muchas gracias. Entonces te quiero felicitar y desearte toda la suerte con esta película ahora y en el futuro, porque si está en Filmin, me imagino que se quedará en Filmin.
Sí, yo espero que la idea, supongo que esa es la idea. Yo creo que esa es la idea. Es decir, tener ya un catálogo fijo en donde quieres ver una película mexicana, ahí la vas a encontrar. Claro, ¿no? claro. Creo que es un espacio necesario y qué bueno que llegó. Pues bueno, muchas gracias, Alejandro, y mucha suerte con esto. Gracias a ti, Eric. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. El nuevo cine mexicano.